el Señor pregunta, óyese más bien porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y hay otro pasaje donde pregunta, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que hagas misericordia. La misericordia siempre está ligada a la misma pregunta, al conocimiento de Dios. Ahora, yo debo insistir, el libro de Oseas es una carta de amor. Está escrita por Dios para su pueblo que es un pueblo rebelde. La idea está bien clara desde el inicio. Dios compró a Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte, dejando a ese país que hasta ese momento había sido próspero en ruinas, humillando a sus dioses y proclamándose como el Dios de Israel, pero también como el Dios único, porque los otros no pudieron resistir su poder. Pero, ¿qué sucede? Israel es comparada con una ramera, una mujer que se vende al mejor postor o, en el peor de los casos, al primero que venga. Cuando Israel consulta a los ídolos, es como una mujer adúltera que deja a su marido para ir en pos de cualquier otro que se le ofrezca. Esto aplica de la misma manera a la iglesia. Cuando nosotros no vivimos dándole a Dios la honra que merece, cuando no obedecemos sus mandamientos, nos estamos comportando como Israel, que no fue solo que fue comprada, sino que estando con su marido, se fue en pos de otros dioses, en pos de otros amantes, tal como lo hace la esposa del profeta allá en el segundo capítulo. Es importante comprender la ilustración inicial para comprender el resto del libro. Es por eso que ya hemos visto que Dios está llamando a Israel a que se vuelva a Él una y otra vez, porque en la ilustración inicial también se ve al profeta comprando nuevamente a su mujer adúltera para que sea su mujer para siempre. O sea, Dios está llamando a Israel de vuelta una y otra vez. Ahora, no solamente hay que comprender la ilustración inicial, de hecho, no podríamos comprender el libro si no conocemos la historia. No conocemos la historia de Jeroboam apartándose de Dios y apartando a todo Israel de Dios, se puede decir prácticamente para siempre, porque hasta ahora no se han vuelto a Él. Ahora, el llamado es a volvernos a Dios. Y quizás usted piense en su mente, en su corazón, ¿cómo es eso de que nos volvamos a Dios? Bueno, quizás la pregunta sea mejor de esta manera. ¿En verdad mi vida tal como está es agradable a Dios? La respuesta a esa pregunta es crucial porque si la respuesta es no, entonces tienes que volverte a Dios porque tu destino está en juego. Y de seguro que si el Señor viene en este momento, no se agradará de ti. Hace unos días estaba viendo el tema de el domingo Raúl me mandó no, Raúl no fue. En estos días me metí a YouTube, y usted sabe, no sé si han visto que en YouTube arriba hay como unos temas, de qué historia, no sé qué. Entonces encontré una cosa que era como novedades para ti. Y toco así, y había un cosa de que la santidad de Dios. Y yo dije, wow. Y a veces nosotros no comprendemos la magnitud del significado de la palabra santidad cuando se aplica a Dios. Porque nosotros vivimos en santidad, nosotros pensamos que vivimos en santidad cuando no robamos, no matamos, no mentimos, venimos a la iglesia, hacemos la obra del Señor, pero nosotros podemos hacer todas esas cosas y aún así no estar viviendo en santidad. Dios es santo, Dios es puro y no soporta, por su santidad, no soporta el pecado, no soporta la maldad. Ahora, nosotros tenemos que comprender lo que significa cuando Dios dice, vuélvete a tu Dios. Mire, dice el versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Es interesante que Dios viene hablando y en el versículo 4 dice, Él está hablando de Jacob. El que conoce la historia, el que ha leído la Biblia, el que la ha leído más de una vez, él va a entender lo que está diciendo.
está relatando la historia de manera bien resumida, la historia de Jacob. Y dice el versículo 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos, le pagará, perdón, conforme a sus obras. Entonces empieza a hablar de las obras de Jacob. Dice, en el seno materno tomó el calcañar de su hermano. Y el que conoce la historia sabe que él venía agarrado del calcañar de Esaú cuando nació. Y con poder venció en ángel. El que ha leído la historia sabe que en Peniel Jacob lucha con el ángel y le dice, no te dejaré si no me bendice. Ahora, nosotros vemos esa historia como una historia como de el poder de Jacob. Pero ¿qué dice aquí? Dice, venció al ángel y prevaleció. Ahora, ¿cómo le venció? Dice aquí que lloró y rogó. O sea, nosotros leemos la historia y dice, no te dejaré si no me bendices. Pero él cuando estaba luchando con el ángel, él estaba rogándole al ángel que le bendiciera, que le bendijera. Se suena como que él le está imponiendo al ángel que le bendiga. No, él está rogando y clamando, si necesito que me bendigas. Yo necesito que tú me bendigas y yo no voy a descansar porque, y rogaba que el ángel lo bendijera. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego termina hablando de Jacob. Y dice, en Betel le halló. Y mire, a mí me encanta, o sea, me encanta. Las Biblias nuevas, las versiones modernas, las versiones que no son textuales, tienen una diferente forma de tratar este texto. Dice, en Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Qué dicen las versiones nuevas? Que allí él habló con Dios. Pero aquí y en las versiones que son textuales dice, habló con nosotros. ¿Quién nosotros? Con Dios. ¿Qué está diciendo? Dios es más de uno. Dios es más de uno. Dice, habló con nosotros, no habló conmigo, habló con nosotros en plural. Entonces dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Y una de las cosas que muchas veces no comprendemos es que Jehová no es el nombre simplemente para el Padre. Jehová es el nombre de Dios íntegramente. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Los tres son Jehová. Dice más, Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Aquí él está hablando de que Jacob luchó, pero dice, Jehová es Dios de los ejércitos. O sea, Jacob nunca puede vencer a Dios. Él, dice David, de Jehová es la batalla. Entonces dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Guarda misericordia y juicio. ¿Cuántas veces en estas últimas semanas hemos escuchado esa palabrita misericordia? Cada vez que se habla de buscar a Dios, de volverse a Dios, se incluye la palabra misericordia. Y se incluye la palabra juicio. Guarda misericordia y juicio. Una de las cosas que a Dios más le interesa, más le agradan de nosotros, es cuando nosotros somos bondadosos con los demás. Cuando somos compasivos con los demás. ¿Y cómo es ser compasivo? Mire, usted y yo no podemos ser compasivos cuando estamos juzgando a los demás. Cuando nos creemos muy santos, pero que los demás no lo son. Cuando cada vez que alguien hace algo malo, entre comillas malo, y no tan entre comillas malo, pero cada vez que alguien hace algo, yo salgo como justiciero diciendo que esa persona no es cristiana. Sin saber el entorno, sin saber el contexto, sin saber la situación, sin saber cómo esa persona llegó a esa situación, sin saber si Dios está tratando con ella, sin saber nada, porque no sabemos nada. El único que lo sabe todo es Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que está mal, que está loco, que es indigente, que hace locuras, que roba, que mata, que lo que sea, nuestra tarea no es juzgarlo, es tener misericordia de esa persona.
Cuando vemos que lo invitamos 10 veces, 20 veces, 30 veces y no viene a la iglesia, nuestra tarea no es decir, ay, es que tiene el corazón duro, ay, es que no quiere venir. No, nuestra tarea es tener misericordia y seguir clamando y orando y si es posible hablando hasta que se muera o venga a los pies de Cristo. Misericordia 1, misericordia 2, misericordia 3, misericordia para siempre. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo misericordioso. No un pueblo justiciero, no un pueblo que está siempre juzgando a los demás, sino un pueblo misericordioso. Tenemos que entender de una vez y para siempre. Acuérdese, nosotros vemos, en esto debe alabarse el que se quiera alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero. La misericordia va por delante. Dios quiere que entendamos. La misericordia es primordial. Si usted quiere agradar a Dios, si yo quiero agradar a Dios, tenemos que ser misericordiosos. Dice, vuélvete a mí. Dice, vuélvete a tu Dios. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia. Cuando hablábamos de Ezequiel 36, 27, ¿qué dice? Que el Señor pondrá en nosotros su espíritu para que guardemos sus mandamientos, sus caminos, sus estatutos, y para que andemos en sus estatutos y para que guardemos sus preceptos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y aquí dice, guarda misericordia. ¿Para qué? Para que pongas la misericordia en acción, para que la pongas por obra. Tenemos que vivir en misericordia, tenemos que vivir haciendo misericordia. Yo no sé de cuántas formas lo tengo que decir o lo voy a decir, no cuántas veces necesito decirlo, cuántas veces Dios tiene que decirlo, pero para Dios la misericordia es básica, es importante. Cuando vamos a la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿De quién? De mi papá, de mi tío, de mi abuelo, de mi hermano, del vecino. No, de Dios. Si somos misericordiosos, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Un precepto básico del cristianismo es ser misericordiosos. No justicieros. El justiciero generalmente no está cumpliendo la ley de Dios. Ahora dice, guarda misericordia y juicio. Juicio tiene varias acepciones. Una acepción es la que ya les expliqué hace un tiempo atrás. Yo para hacer juicio no me guío por mis emociones. No me guío por lo que veo la primera vez, yo averiguo, tengo información, necesito recoger información. Si usted no tiene información y toma una decisión sin información, no es juicioso. ¿Ok? ¿Pero qué está diciendo? Dice, guarda juicio, guarda compostura, guarda con una manera correcta de comportarte, pero nadie tiene una manera correcta de comportarse si no tiene en su mente la información correcta. Cuando usted ve a estas personas que generalmente llamamos de tratos bajos sociales, que usted ve que gritan, que saltan, que no sé qué, que son groseros, que son vulgares, porque la información que tienen en su cabeza no es la correcta. No procesan la información para darse cuenta que la información en su cabeza es incorrecta. Y como no procesan la información, actúan simplemente por impulso, no hacen juicio. Nosotros debemos juzgar las cosas que vienen a nuestra mente, procesarlas y tomar decisión de hacer las cosas correctas, hacer juicio. Tenemos que entender algo. Mire cómo funciona esto. Jesucristo llega a Jerusalén y llega al templo.
y mira y evalúa. Y cuando Él juzga la situación, cuando Él hace un juicio de todo lo que está pasando, agarra un rejo y empieza a voltear las bancas. ¿Por qué? Porque Él sabía exactamente y sabía que lo que estaba pasando era incorrecto. Así que la acción de Jesús es correcta porque está basada en un juicio correcto. Pero si nosotros hacemos juicio sin información, si no tenemos un juicio correcto, nuestra acción es incorrecta. Dios nos está llamando a que actuemos correctamente, haciendo un juicio correcto de la situación, de manera que las cosas que hacemos sean correctas, sean agradables a Dios. Cualquiera dirá, pero Jesús se arrebató porque estaban ofendiendo a Dios. Nosotros tenemos que ser equilibrados, balanceados, equitativos. Nosotros tenemos que ser, mire, yo he escuchado no sé cuántas mini debates, porque no son debates completos, o sea, conversaciones donde hay personas de izquierda y hay personas de derecha. Yo siempre le digo a Vanessa, nunca he encontrado que una persona de izquierda le gane un debate a una persona de derecha. ¿Sabe por qué? Porque la gente de izquierda generalmente se basa en emociones. Se basa no tienen fundamento, no tienen ¿cómo se llama eso? Evidencias. En cambio, el de derecha generalmente tiene evidencia. Ustedes se encuentran, por ejemplo, lo que está de moda en este momento es el argentino, Milei, el presidente de Argentina. La ex vicepresidente de Argentina se le ocurrió salir con un cuadro que alguien le hizo hablando de cosas de economía. Pero que resulta que el presidente de Argentina actual es un economista y de los mejores. Es reconocido a nivel mundial. Así que el hombre llegó y en 3 palabras deshizo todo lo que ya había dicho. ¿Por qué? Porque no estás hablando lo que no sabes. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que saber. Y usted no solamente tiene que saber lo que dice la Biblia. Usted tiene que saber también lo que el enemigo hace, lo que el enemigo dice. Cuando el enemigo va a abrir la boca, usted ya debe saber lo que el enemigo va a decir. Esa es una de las razones por lo que estas personas que yo les digo han ganado todos los debates que yo he oído, porque ya conocen todo el argumento de esta otra gente. Se basan en cosas como que hay que ayudar a la gente. Pero ¿cómo le ayudas? ¿Dándole el pan o enseñándole a pescar? ¿Dándole pescado o enseñándole a pescar? La política de la derecha dice, enseñémosle a pescar. La de la izquierda dice, démosle el pan. Y te lo convierten en esclavo toda su vida. Todo el tiempo dependiendo. Que sí. Mire, yo no formo filas. Para mí es humillante que la gente tenga que formar fila para comprar 20 libras de arroz. En estos días le decía a Vanessa, desde que yo tengo uso de razón, los precios han estado subiendo. ¿Y sabe qué? No van a bajar. Antes de que yo naciera, bueno, yo lo llegué a ver así como de lejos, existía el medio y el cuartillo. Eran monedas de menos de un real y de un poco más de un centavo. Medio y el cuartillo. ¿Saben por qué no existen? Porque ya no tienen uso. ¿Saben por qué? Porque los precios subieron. El centavo y el real no han desaparecido de milagro, pero por ahí van a desaparecer. Así que yo no oro, yo no pierdo mi tiempo pidiéndole a Dios que baje los precios. Eso es una pérdida de tiempo. Yo agradezco a Dios porque me va a dar los recursos para pagar el precio que pongan. Pero cuando nosotros tenemos una mente emocional que no está basada en el juicio correcto, en el entendimiento de las cosas, nuestra oración también es incorrecta. Y oramos por cosas que Dios no te va a conceder porque no tienen ningún sentido. Entonces, nosotros tenemos que ser, el juicio es
ser equilibrados, ser balanceados, ser gente ecuánime, gente sobria que toma decisiones correctas basadas en hechos correctos y no en emociones o sentimientos. No, yo tengo misericordia, pero tomo decisiones basadas en hechos correctos, en evidencias correctas. Y a todo eso dice, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. ¿Cuándo es el momento en que la gente menos confía en Dios? Cuando todo va bien. Cuando todo va bien, te olvidas de Dios. Cuando todo va bien, tú sientes, ay, y de repente empiezas agradeciendo a Dios y de repente te empiezas a sentir que todo te sale bien porque tomaste las buenas decisiones. No, cuando te va bien, tú tienes que confiar en Dios. Tienes que saber que te va bien porque Dios está haciendo que te vaya bien. Tienes que acordarte todos los días que el que provee los clientes, si eres un vendedor o tienes un negocio, que el que provee los trabajos, si eres trabajador de una empresa y necesita que la empresa tenga, es Dios. Dios es el que hace, Dios es el que provee. Y nosotros no podemos olvidarnos jamás de eso, en ningún momento. Tenemos que confiar cuando todo parece imposible, cuando todo va mal, cuando parece que no hay respuesta, cuando parece que las cosas no van a funcionar. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Cuando hay cualquier problema, usted tiene que levantar la mirada a Dios. Confíe en Dios cuando le va bien y confíe en Dios cuando le va mal. Tenemos que confiar en Dios en todo momento y en todo lugar. Así como decíamos hace un tiempo, esta mañana de Noé. Claro, Noé estaba encerrado en el arca, pero nosotros tenemos que esperar en Dios. ¿Y cómo esperamos en Dios? Vamos de nuevo. Hay no me acuerdo muy bien cómo va el asunto de la mano, pero era algo así como leer, estudiar, memorizar, meditar, y no me acuerdo, siempre se me olvida una de ellas. ¿Ah? Aplicar va aquí en el medio. Había una que no me acuerdo, pero siempre antes cuando enseñaban a estudiar la Biblia, nos decían que nosotros debíamos leer, estudiar, meditar, bueno, son 5 cosas. Voy a buscar la mano un día, te lo voy a encontrar por ahí. Entonces, yo debo tener algún folder por ahí con esa cosa. El asunto es que si nosotros no podemos recordar la palabra, no vamos a poder confiar en Dios. Si nosotros no podemos recordar la palabra, no vamos a poder esperar en Dios. Porque cuando nosotros esperamos en Dios, esperamos en lo que Dios ha dicho. Yo me paro en una promesa, Dios me dijo y como Dios dijo yo me quedo. Pero no es que Dios me dijo al oído, es que escrito está, Dios ya lo dijo y como Dios lo dijo se va a cumplir. Por eso tenemos que aprender a recordar la palabra, como les decía hace un rato. Hay claves, cada quien tiene que desarrollar su propio sistema. Yo tengo un sistema donde voy buscando coincidencias, armo las coincidencias y cuando tengo las coincidencias ya aprendérselo es fácil. Pero cada quien puede desarrollar su propio. Yo me asombré mucho porque no sé cuándo Pavarotti aprendió a cantar. Pero dice que Pavarotti decía, yo estoy muy viejo para aprender. Entonces, él no se aprendió todo este asunto de la corchea y semicorchea. Él tenía una clave especial de él que ponía no sé qué cosa en el libreto y con eso él seguía la música. Él hizo su propio sistema. Usted también, eso de que yo no puedo aprender, eso es falso. Quizás le cueste un poco más, pero puede aprender. Puede recordar, puede memorizar. A lo mejor no le sea tan fácil. Y miren si yo aprendo, porque empezamos con 7 versículos a la semana. ¿Y qué? Los hemos reducido. Yo aprendo. Ahora no tienen que aprenderse 7 a la semana. Tienen 3 versículos desde diciembre que tienen que aprenderse. Y ya estamos diciembre, enero, febrero, casi 3 meses.
Son solo 3 versículos, más los otros que se van añadiendo. Pero si no se aprenden los 3 primeros, ¿qué hago con el resto? Apréndaselo, eso es para su bien. Tiene una promesa, miren lo importante que son estos versículos. Dios le dice al pueblo cuando está allá en el cautiverio, le está hablando de su futuro, le está hablando de lo que Dios va a hacer con ellos. ¿Y qué va a hacer con ellos? Bueno, ya hablamos de que Israel era un pueblo rebelde, de que Jacob era un pueblo rebelde, que por eso estaban en el cautiverio. Así que cuando Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de vuestra inmundicia, está diciendo, lo voy a limpiar de su rebeldía. Toda esa rebeldía suya se las voy a quitar. Dios soberanamente les iba a quitar los rebeldes. Y los limpiaré de sus ídolos. Toda esa tendencia que tenemos a adorar a nuestros hijos, a adorar nuestro trabajo, a adorar todo ese poco de cosas que adoramos más que a Dios, Dios mismo la va a quitar. Y como es una promesa de Dios para Israel, también es una promesa para usted. Y usted puede orar y utilizar ese versículo para el Señor. Esparce agua limpia sobre mí. Así como dijiste de Israel, límpiame de mi inmundicia, límpiame de los ídolos. Quita de mi carne el corazón de piedra y pon un corazón de carne. Yo quiero ser sensible a ti, yo quiero poder adorarte, necesito que me cambies el corazón. Pon dentro de mí tu espíritu. Porque ¿cuál es la promesa ahí? La promesa es que Él va a poner su espíritu y debido a que su espíritu está dentro, tú vas a poder guardar sus estatutos y vas a poder andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y vas a poder andar por ellos. Y el problema que tenemos es precisamente eso. Que no andamos en sus estatutos y no guardamos sus preceptos. Y como no hacemos eso, no podemos andar en ellos. Y eso es lo que desagrada a Dios. Pero Él está diciendo que Él mismo lo va a hacer. Tiene una promesa tremenda ahí, pero no se la puede aprender. Y como no se la puede aprender, tampoco la puede aplicar. Confiar en Dios significa que esperemos a que Dios actúe. A veces estamos en situaciones donde queremos, no sé, comprarnos una casa, pero no tenemos el dinero para la casa. Y una vez recuerdo que tuvimos una discusión en una de esas reuniones familiares cuando todavía mi cuñado estaba vivo y todos estaban en contra mía. Porque yo decía que yo descubrí aquí en Huile que la gente no tiene que endeudarse para comprar casa. Y mi cuñado que sí, y los otros que sí, yo no tienen que endeudarse. Sobre todo si eres cristiano, tienes que confiar en Dios. Tienes que buscar el rostro de Dios. Tienes que clamar a Dios. Mira lo que pasó con un poco de gente aquí y en muchos lugares. ¿Qué pasó? El gobierno de repente decidió hacerles casa. ¿Se endeudaron? No. Y así como el gobierno decidió hacerles casa a algunos, si Dios se agrada de ti, Él puede hacerte una inclusive mejor, porque Dios se agradó de ti. Ahora, tú puedes irte a endeudar al banco y pasar 30 años pagando tu casa. Esa es tu decisión, no la mía. No es mi decisión. La Biblia dice que nosotros no debemos tener deuda. Yo estoy de acuerdo que si se paga la casa a tiempo no se tiene deuda. Pero todavía tienes el riesgo de que te despidan del trabajo y no tengas cómo pagarla. Y otras tantas cosas. Y eso provoca estrés. ¿Y Dios quiere que estemos estresados? No. Pero bueno, si usted tiene los recursos y quiere ir al banco, adelante. Como decía Pablo, no peca. Esperar en Dios, esperar a que Dios actúe, requiere conocimiento de Dios. Vea, si yo le digo a usted, vamos a vernos mañana en Chorrera, allá frente a Plaza Italia.
Y usted de repente empieza a pensar, pero el hermano Iván va ahí desde la ciudad hasta Plaza Italia, eso no tiene sentido. Si usted no cree en mí, si usted no me conoce, no me va a esperar en Plaza Italia. Ni siquiera va a ir. Y ese es parte del problema que tenemos. No conocemos a Dios, por lo tanto no podemos esperar. Primero, no podemos esperar en su palabra y no podemos esperar a que Él haga lo que dijo que va a hacer. Pero Él dice, vuélvete a mí, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. No una vez, no dos veces, confía siempre. Versículo 9 dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Miren, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, yo me gané el derecho. Yo soy el que te saqué cuando eras esclavo. Yo soy el que te liberé. Yo tengo derecho de ser tu Dios, no otro. No fue otro el que te sacó, fui yo el que te saqué. Yo soy el que me gané el derecho. Yo soy el que te compré en Egipto, dice Dios. Y cuando venías de Egipto, aquí se come la fiesta. Pero ¿qué andaba? ¿Por qué ellos mueran en tiendas en la fiesta? Porque en el desierto moraban en tiendas. Y eso solamente está conmemorando lo que pasó en el desierto. Yo fui el que te hice vivir en tiendas en el desierto. Entonces dice, yo te he estado hablando. Y Dios le ha estado hablando una y otra vez. Yo te he estado hablando. Y he hablado a los profetas. ¿Y qué hicieron los profetas? ¿Se guardaron la palabra? No, le dijeron al pueblo lo que Dios decía. Lo que nosotros conocemos como los profetas del Antiguo Testamento. Y en realidad todo el Antiguo Testamento, más que nada, casi todo es profecía. Y dice, y aumenté la profecía. O sea, no solamente le hablé, sino que te insistí una y otra vez. Cuando no me escuchabas, yo insistí y dije más cosas. Hablé más cosas. Te dije una y otra vez, te estuve hablando, te estoy hablando, te estoy hablando. Y yo recuerdo algunas veces que a uno le dan un cocotazo y que te estoy hablando y no haces caso. Y usé parábolas llamándote a que te vuelvas a mí. O sea, te hablé claro y te ilustré lo que estaba pasando, porque eso es una parábola, una ilustración de la situación. Usé parábolas, te estoy hablando y te hablé de varias maneras, pero no hiciste caso. Ahora Dios te está hablando. ¿Vas a hacer caso? Porque por ahí gritan, viene el Señor viene pronto. Y no hacemos caso. No hacemos caso. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y para adquirir mujer fue pastor. Está hablando de cuando Jacob fue donde su tío a buscar, a esconderse de Saúl y trabajó por las dos hijas de Labán. Y por un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Cuando Dios se enojó con Israel, Moisés intercedió por Israel y por eso no fueron destruidos. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio.
Dios está llama, que llama, llama, que llama. Pero no quieren arrepentirse. Llama, que llama, pero siguen haciendo las mismas cosas. Dios envía profetas y la gente sigue en el mismo camino. Prefieren escuchar a los falsos profetas que escuchar la palabra de Dios. Nosotros esto lo vemos todo el tiempo. Ahora con las redes sociales siempre están saliendo por ahí gente haciendo cosas. En estos días veía uno que puso una piscina en el púlpito y se metió 7 veces ahí, dije, ilustrándola. Y después el muy cochino escupió en su mano y le puso en el ojo a otro, ilustrando como Dios. ¿De dónde sacan esas tonterías? Hay uno allá en África que pone a la gente en el suelo y le camina por encima y la gente se tira ahí. Porque no quieren escuchar a Dios, porque lo único que quieren es lo fantasioso, las locuras de la gente. Pero Dios sigue llamando una y otra vez, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi palabra, obedezcan. Yo no sé si usted se da cuenta o si no se da cuenta, si se da cuenta o si no, no se da cuenta. Yo no sé si usted presta atención a los detalles. Hemos leído, este es el tercer pasaje de Oseas que leímos. Leímos el capítulo 4, leímos el capítulo 6 y ahora estamos en el capítulo 12. Así que yo no sé, porque ya les he dicho un par de veces lo mismo, si alguno de ustedes tuvo la curiosidad de ir a leer el libro de Oseas. Pero Dios está revelando en este libro el gran amor que tiene por nosotros. Esto no es solamente para el pueblo de Israel. Ese es el gran amor de Dios para con nosotros. Que a pesar de que somos tercos, que somos necios, que queremos vivir la vida como nos da la gana, que queremos andar en libertinaje. Miren, hay muchas iglesias cristianas y muchos cristianos que nunca, jamás se sentarían aquí. Y si se sientan aquí, van a estar poco tiempo y se van a ir. ¿Saben por qué? Porque no se les dice lo que quieren oír. Porque no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir, quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Hay muchísimas iglesias que son liberales. Algunas son medio liberales y otras son muy liberales. Y las que son medio liberales creen que están bien, pero no están bien, están mal. No podemos ser liberales, tenemos que centrarnos en la palabra. Dios está llamando. Ciertamente este libro está hablando a Israel, pero quiero que sepa algo. En este momento, Israel no está leyendo el libro, lo está leyendo usted y lo estoy leyendo yo. Y a lo mejor usted no sabe, porque a lo mejor usted es descendiente de alguna de las 12 tribus de Israel que están perdidas todavía, que el rey de Asiria dispersó por todo el mundo. Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Debemos comprender que Dios tiene ciertas expectativas con nosotros, con su pueblo. Pero para poder cumplir con las expectativas de Dios, debemos tener la mirada puesta en Él. Él debe ser el norte y Él debe ser nuestra preocupación. Nosotros debemos estar pensando siempre en qué piensa Dios, no en qué piensa el pastor. Ojalá y lo que piensa el pastor sea lo mismo que piensa Dios, pero con todo usted debe estar enfocado en qué es lo que piensa Dios. Hay lugares donde hay clases especiales para ciertos líderes y demás, tienen una doctrina y quieren mantenerse en esa doctrina. ¿Saben qué? Yo siempre tengo mi oído abierto. Y cuando alguien viene y me dice, esto no está bien, yo voy y leo y busco. Porque necesito entender no lo que me está diciendo la persona, necesito entender lo que Dios está diciendo.
Y si me quedo con lo que me dice la persona, seguramente voy a entender mal lo que él me dice y voy a entender mal lo que Dios está diciendo. Una diferencia entre el Israel de la Biblia y nosotros es que nosotros no estuvimos en Egipto, pero venimos del mundo, que es lo mismo y hasta peor. El día que creíste en Jesús, ese día Jehová se hizo tu Dios, te compró por la sangre de Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 19. Primera de Pedro capítulo 1. Yo creo que es segunda, pero vamos a ver. Creo que me equivoqué. Sí, Primera de Pedro capítulo 1, 17 al 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo que estés en esta tierra, sabiendo que fuisteis rescatados, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste comprado por la sangre de Cristo. Dios se presenta ante nosotros de diferentes maneras. Dos de ellas son, una, como un marido amoroso. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice el apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Y dos, Dios se presenta ante nosotros como un Padre amoroso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que dice que si invocáis por Padre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el pasado, Dios utilizó profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Hoy en día hay pastores, evangelistas y misioneros por todo el mundo llamando al pueblo de Dios a volverse a Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Yo me pregunto, mire, muchas veces estamos sentados allá y estamos escuchando una palabra como esta y nuestra mente solo dice, esto no es conmigo, yo estoy bien. Esto no es conmigo, yo estoy bien. Yo pregunto, ¿estás haciendo misericordia? ¿Estás haciendo juicio? ¿Estás guardando misericordia y juicio como Él dice? Yo pregunto, ¿en verdad, en verdad, en verdad, estás confiando en Dios siempre? Porque ese es el parámetro que nos da este pasaje. Vuélvete a Jehová. ¿Cómo? Guardando misericordia y juicio. Y confiando en tu Dios siempre. ¿Estás guardando misericordia y juicio y estás confiando en Dios siempre? La respuesta a esa pregunta, a esas dos preguntas, hace toda la diferencia. Ahora, no es de que no. La pregunta es, si tu respuesta es no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir así? ¿O vas a cambiar de dirección? La palabra aquí es arrepiéntete y vuélvete a tu Dios.